En esta mañana estamos haciendo algo muy importante. De vez en cuando hacemos cambios en la iglesia, de organización, de estructura, de programas, de ministerios, y lo hacemos porque vemos lo que Dios está haciendo. Queremos seguir la guianza del Señor, ser parte del movimiento del Señor. El Espíritu Santo nos dijo: Cristo vendría a guiarnos, a guiarnos. Él es el que guía la iglesia y nos dice qué es lo que debemos de hacer y no debemos de hacer. Entonces la estructura ha cambiado en este año. Nunca lo habíamos hecho, pero ahora va a ser la estructura diferente. Y mientras ahora que estoy hablando, voy a pedir a todos los directores que pasen arriba, por favor, en la plataforma. Pero hemos, en el organigrama, la estructura representa dos cosas muy fuertes: los ministerios de inglés y los ministerios de español. Hemos estado, siempre tenemos ministerios de inglés y español, pero había un poquito a veces de que los de inglés entraban a los de español de inglés, y medio se revolvía la cosa. Pues hemos decidido que ahora va a haber ministerios de inglés, y todos los que participan en el ministerio de inglés ministran a la iglesia de inglés, los de español a la iglesia de español. Tenemos algunos directores que ministran a ambos grupos, pero bajo de ellos aún hay directores que ministran solamente en inglés y en español. Esto es para que usted pueda darse cuenta quiénes son sus directores en diferentes áreas de ministerio. Esta mañana se los voy a presentar, y los estoy llamando directores, no son coordinadores. Un coordinador es una persona que coordina un ministerio, un trabajo, pero el director dirige. Ellos son directores, tienen autoridad dentro de su asignación. Ahí tienen derecho de hacer decisiones, de aconsejarnos a nosotros de diferentes maneras en cuanto a su ministerio. Así de que es un privilegio en esta mañana poder presentarles a los directores del ministerio de español. ¿Por qué les dan un aplauso? Y vamos a recibirlos en esta mañana en una manera especial. Ahora, yo no sé si voy a acordarme todos los nombres, pero por eso, gracias a Dios por estos aparatitos, ¿no? Tenemos a Marco y a Liz, los directores del Ministerio de Jóvenes de Español. Amén. Tenemos a Rosario y a Rogelio Martínez, los directores del Ministerio de Oración. Todos los viernes aquí los necesitamos ver a ustedes. Tenemos a David y a Paulina, los directores del Ministerio de Parejas Jóvenes, porque están jóvenes. Amén, gloria a Dios. Tenemos aquí a este muchachito, es judío. Ustedes no saben, ni él sabe, pero es judío. A que dirige los ministerios, es el técnico director de los ministerios de comunicación, de sonido, de luz, todas esas cosas. Hermano Jesse Ortiz. Luego tenemos aquí al hermano Julio. ¿Lo conocen, el hermano Julio? Es el director de los ministerios de hospitalidad. El ministerio de hospitalidad incluye los sugieres, los que reciben la gente en las entradas, y ¿qué más? Y los de seguridad. Amén. Es nuestro sacerdote en residencia. Bueno, tenemos al hermano Barquero y su esposa Sandra, que son los directores de ¿qué? De células, bajo el pastor Marcos. Démosle un aplauso. Es un privilegio que nos están representando de esa manera. Y tenemos, ¿cómo te llamas tú? Raúl. Raúl, todo el mundo lo conoce. Donde quiera anda Raúl. Gloria a Dios, que nos ayuda. Tiene un corazón muy dispuesto a servir. Director del Ministerio de Consolidación. Consolidar quiere decir que viene una persona y se entrega a Cristo Jesús. Nosotros lo animamos a que siga creciendo en las cosas del Señor. No solamente que asista a la iglesia, es sumamente importante, pero que se haga parte del ministerio de campeón de fe. También que sea parte del ministerio de las células, para que la persona conozca a otros, vaya creciendo en las cosas y en el conocimiento del Señor. Gracias, Raúl, es una tremenda bendición. Tenemos a los hermanos, ustedes son uno de acá y uno de Texas, gloria a Dios. Los hermanos Cázares, el doctor Cázares y su esposa Asenat. Tú tienes un nombre muy interesante del Antiguo Testamento. Pero ellos son los directores del ministerio de los niños. Tenemos diferentes ministerios de niños, pero ellos dirigen todo el ministerio. Gracias al Señor por
el ministerio para los niños, que para mí, ustedes saben, y los jóvenes son los ministerios más importantes del Templo Calvario. Y tenemos que cuidar de ellos, tenemos que dirigir el ministerio, queremos que se desarrolle ese ministerio. Y luego tenemos aquí al hermano de allá, de muy lejos. ¿De dónde? De Bolivia, quién sabe de dónde. Dallas, Bolivia, México, Costa Rica. Y Costa Rica hay que orar. A ver cómo le va. A ver cómo le va a Costa Rica. Pero va a ir bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rubén Ulloa, el director de los ministerios de los varones, cuenta conmigo. Amén. Gloria al Señor por mucho tiempo ya. Es una tremenda bendición. Gracias. Luego tenemos a la hermana Kat Espinosa, que es la nueva directora de Campeón de Fe. Amén. Démosle un aplauso. Toma el lugar de la hermana Debbie Garza. Y no sé por qué se lo pasamos a otra mujer. Pero que a lo mejor las mejores de las directoras son las mujeres. No dije eso. Varones digan no way. Acá tenemos al hermano José y su esposa Isabel O'Neill, que él es ahora el director del Ministerio de Música en Templo Calvario. ¿Cuántos grupos de alabanza hay aquí? 7 grupos de alabanza. Y creamos uno nuevo, y donde yo le hago así un poquito, hermano. Ese es el mero mero. Gracias a Dios por el hermano José, que ahora también está estableciendo un coro. Gloria al Señor por la alabanza de nuestro hermano. Y luego tenemos a mi hijo Daniel de León Jr. y su esposa Chris, que son los pastores del Ministerio de Inglés. Son los pastores del Ministerio de Inglés. Los recibimos y le damos gracias al Señor. Den un aplauso a todo este grupo que está dirigiendo los ministerios de Templo Calvario. Es una tremenda bendición. Muchas gracias. Pueden regresar a su lugar. Pueden ver, hermano, que Dios sigue levantando líderes muy fuertes, por lo cual nosotros estamos sumamente agradecidos con el Señor, y por supuesto creemos que van a hacer un trabajo digno de honra del Señor, un trabajo especial. Muchos de ellos han estado sirviendo por años, así que no son nuevos en eso, pero ahora quizás son nuevos en el ministerio que les hemos asignado. Así de que, hermanos, ustedes desean conocer con ellos, hable con ellos, pregúnteles de qué se trata lo que tú haces, y no dudo que de alguna manera u otra van a darse cuenta de el talento que Dios nos ha dado. Tenemos primero el pastor principal, que viene bajo la dirección de la iglesia. La iglesia es el poder máximo de Templo Calvario. Ustedes son los que tienen la autoridad de hacer, de deshacer, de remover, lo que sea. Y luego sigue el pastor, y el pastor está aquí para hacer la voluntad suya y de nuestro Dios. Y luego siguen los ancianos que están a mi mano derecha, que los que me asisten. Los ancianos, pónganse de pie, por favor, en esta mañana. Quiero que los conozcan. Tenemos algunos acá, que hay 3 de ellos: el hermano Zuluaga, el hermano Rubén Ulloa, el hermano Heiner Barquero. ¿Tenemos a alguien más? Todos andan. ¿Quién está jugando hoy? Eso no es, no. Démosle un aplauso. Son los ancianos de la iglesia. Ellos son los que oficialmente forman la junta de Templo Calvario. Son los que tienen más autoridad de todos los demás. Y luego siguen los pastores. Pues primero estoy yo, los pastores, que es la segunda tanda de líderes. Y luego viene ahora los directores, son la tercera tanda, o la tercera generación, que le llamo yo la tercera generación de líderes, que estamos desarrollando y preparando para que ellos vayan creciendo y llegando a ser un día de esto lo que Dios quiere que sea. Con nosotros está parte de mi familia. Han venido a lo que llamamos la reunión familiar de la familia. Lo hacemos allá cada varios años. Pónganse de pie los que están aquí en esta mañana. A ver, ahí está el hermano del pastor Danny Garza, que tiene la camisa blanca, y su esposa Angie. Es Ronnie y Angie. Y luego está enseguida de él, del hijo de él, James. Sí. Y luego a mi mano izquierda acá está el hermano George Garza y mi hermana Raquel. Bienvenidos en esta mañana.
No sé si por ahí vieron en Facebook, tomamos una foto en este altar, éramos más de 200. Somos una tribu de indios, pero amamos a Cristo Jesús. Yo me gozo en que la mayoría son cristianos sirviéndole al Señor. Es una tremenda bendición. Bueno, ya hablé mucho. Ya no tengo mucho tiempo para predicar, unos 15 minutos. Ustedes van a tener que ponerse ahí serios y recibir este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Pueden abrir sus Biblias a Josué capítulo 16, versículo 4. Recibieron pues, un versículo, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Recibieron pues los hijos de José, su heredad, dos hijos, Manasés y Efraín. Es una cosa hacer una promesa, es otra cosa cumplir la promesa. Sobre este altar yo he casado muchas parejas. En los otros altares donde he estado muchas parejas, yo no sé cuántos he casado. La mayoría, gloria a Dios, se mantienen casaditos, fieles a sus promesas. Pero hay algunos que olvidaron sus promesas. Aunque lo prometieron delante de Dios, como yo digo, prometes delante de Dios a sus testigos, cumplir estas promesas que has hecho, y dicen, sí lo haré. Pues dicen, sí lo haré, pero no lo han hecho. Qué fácil es decir sí, ¿verdad? Qué fácil es a veces decir, pero no lo haré. No sé si son sinceros cuando están en la plataforma. Yo creo que sí. Yo creo que sí son sinceros y realmente quieren vivir la vida juntos hasta que Dios los separe. Pero uno que otro yo creo que a lo mejor no es tan sincero, no está bien convencido, ¿no? Como algunos que vienen a la iglesia, están listos para escuchar las cosas buenas, pero no están convencidos de las cosas del Señor. Hay tres componentes en una promesa. Primero, el que hace la promesa. Segundo, el que recibe la promesa. Y tercero, la promesa misma. El que hace la promesa será digno de decirlo. Y usted, como el recipiente de la promesa, ¿cree usted que la persona es digna de decirlo y es confiable, que se le puede creer lo que está prometiendo? Es importantísimo. Número dos, el recipiente, usted mismo que recibe la promesa. ¿Es usted la persona que acepta la promesa, la cree la promesa, se apropia la promesa, o le dice, entra por aquí, sale por acá? O a lo mejor dice, bueno, depende, ¿no? Y cuidado cuando decimos depende. Cuando estamos diciendo depende, estamos diciendo como a mí me caiga, si me gusta bien, y si no, olvídate de la promesa. Y luego la misma promesa, es una promesa que te traerá a ti beneficios, será para tu bien. Posiblemente es una promesa que te dice, te vas a morir. Y tú dices, esa no la recibo, en el nombre de Cristo yo reprendo esa promesa. Pero quizás es lo mejor que te puede suceder, que mueras y te vayas a la gloria. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿verdad? A veces algunas promesas como que no nos gustan muy bien. Queremos una promesa como a mí me gusta, como yo la quiero, y entonces sí la acepto. Pero a veces la promesa no viene como tú la quieres recibir, no es lo que tú querías escuchar. Pastor, ore por mí, diga esto, pastor, échame una bendición, pastor, remueva los problemas de mi vida, y quieren que yo les quite todos los problemas. Pues tú mismo te los echaste, pues que Dios te ayude, hermano. Pero esos tres elementos son importantísimos en el contexto de lo que estamos hablando y predicando en esta mañana. Aquí tenemos un versículo entre el capítulo 16 y 17, se trata de estas dos personas, Efraín y Manasés. Y un versículo que solamente dice, y los hijos de José. Y luego menciona a Efraín y a Manasés. Déjame darle poquita historia, rapidito. Usted puede regresarse allá al Antiguo Testamento, el capítulo 48 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Este José, ¿se acuerdan que fue vendido? Y lo llevaron, era hijo de Jacob, era uno de los 12, era el más pequeño en aquel entonces. Y fue vendido porque los hermanos de él no lo querían. Ustedes se acuerdan toda esa historia, ese drama, a los egipcios, a una caravana que iba a Egipto. Y luego allá lo vendieron a uno de los jefes del gobierno, a su esposa Potifar. Y ustedes se acuerdan que la señora se enamoró de él. Entonces él la rehusó y por eso se enojó ella y se lo dijo a su esposo. Lo echaron a la cárcel. Ahí pasó muchos años en la cárcel. Ahí descubrieron que José tenía una tremenda habilidad de poder no solamente decirte los sueños, pero interpretarte los sueños que Dios estaba dando. Bueno, este José llegó a ser el número 2 en todo el reinado del gran faraón, el reino de Egipto,
que era en aquel entonces el imperio más poderoso del mundo. Llegó a ser el número 2, fíjese nomás. Y llegó el momento cuando él decidió casarse. Así se hacían arreglos en aquel entonces de los casamientos, no voy a entrar en todo eso. Pero se casó con una muchacha. Aquí teníamos a una que tenía el nombre de ella, Asenat. Asenat era la hija del sumo sacerdote, el mero mero de la religión de On, la religión de On, que era la religión que adoraba al sol. Al sol. Entonces, de ahí nacieron estos muchachos, Efraín y Manasés. Pero quiero que consideren esto por un momentito. Imagínense José, hijo de Jacob, que vino a ser Israel, la nación de Israel, las 12 tribus de la nación de Israel. Imagínense este hombre que tenía la bendición de Dios que descansaba sobre Abraham, Isaac, Jacob, José, para hacer que por donde vendría la bendición de Dios hacia todo el pueblo de los judíos, y en torno sería la bendición a nosotros también, que nos ha llegado a nosotros. Pero lo que me interesa mucho a mí, y que muchas veces lo he meditado, que Dios permitió que José, hebreo, judío, de esa descendencia escogida, se casara con una mujer que no era de los judíos, que no era hebrea, que no tenía esa religión en su corazón, sino más bien venía de una religión totalmente opuesta a la religión de Dios o a la creencia del pueblo de Dios, totalmente opuesta. Su papá de ella era, como he dicho, el sumo sacerdote, es el que ofrecía los sacrificios, es el que dirigía toda la nación de Egipto para adorar el sol. Era la religión principal. Y yo digo, ¿cómo es posible que Dios permitió que este José, que tenía el don de interpretar sueños, que estaba en Egipto porque Dios le dio la interpretación del sueño que le había dado a Faraón, para estar allí y ser el administrador de toda la bendición de Dios que vendría sobre Egipto y en torno que sería de bendición a todo el mundo de aquel entonces? Y Dios permite que él se case con una mujer pagana, politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses. El principal era On, pero que ahora ella se casara con este hombre que tenía una religión, la religión de Jehová, de un solo Dios, de una nación, de un pueblo apartado totalmente a Dios. ¿Cómo es que Dios permitió eso en este caso? Y por supuesto nos hacemos la pregunta de vez en cuando nosotros acá, ¿cómo es posible que mi hijo se case con una muchacha que no es cristiana? O que mi hija se case con un muchacho que no es cristiano. No lo quisiéramos porque la Biblia nos enseña que no hay relación entre las tinieblas y la luz. Si usted es cristiano joven y si usted se enamora de una muchacha que no es cristiana, usted es luz, ella es tinieblas. Porque la luz que ella debe de tener viene de Dios y no tiene esa luz. No tiene esa luz. Y dice el escritor bien claro, dice, ¿qué relación hay entre las tinieblas y la luz? Y déjeme decirle que posiblemente lo que va a suceder es que van a venir grandes y serios problemas a la relación tuya. ¿Por qué? Porque uno cree en la religión On y el otro cree en la religión de Jehová. Uno cree en Cristo Jesús, que murió por nosotros. El otro o la otra no cree eso. Entonces tenemos ese caso tan interesante, bíblico, que tenemos aquí delante de nosotros. Y un día José había tenido estos muchachos, los trajo a Jacob, al abuelo, porque ya Josué estaba anciano y estaba para morir. Y José quería que el abuelo los bendijera, que les echara la bendición, porque esa era la costumbre de entonces, que el jefe sumo de la familia, el jefe de la tribu, el padre, bendecía a los hijos y le traía una profecía, les daba una profecía de lo que Dios iba a hacer en la vida de ellos. Entonces José quería la bendición de su papá para estos niños, estos jóvenes. Entonces le trajo a Efraín y a Manasés. Manasés era el mayor, Efraín era el segundo. Entonces los trae, se los presenta a Jacob y hay una pregunta muy interesante que Jacob hace y dice, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Dice, son mis hijos, son mis hijos. Ahora dice que Jacob ya se estaba haciendo ciego, ya estaba anciano, no me veía muy bien. Pero hay mucho más allí que no tenemos tiempo para elaborarlo en esta mañana. Pero sí usted puede darse cuenta que estos muchachos no tenían ningún semblante de lo que eran los hijos y los nietos de Jacob.
No, los de Jacob eran chiveros. Eran del campo, es lo que hacían. Cuidaban borregas, cuidaban chivas. Vivían con las chivas, comían de las chivas, apestaban a las chivas. Yo creo que eran medios primos de las chivas. Y usted se puede imaginar, todo este pueblo de Jacob no eran educados, eran del desierto, era gente nómada, era gente que se movía conforme había agua, había pasto, andaban por todas partes. Y estos muchachos fueron criados en el palacio, eran los segundos al rey. La mejor educación que podía haber en aquel entonces, y la mejor educación de aquel entonces era en Egipto. Ya en ese tiempo ya preparaban doctores médicos, había cirujanos, había filósofos, había escritores, había de lo mejor en cuanto a la educación en Egipto. Estos muchachos fueron indudablemente educados en lo mejor de lo mejor. Como les digo, de vez en cuando los hijos de Jacob, ellos caminaban en camellos y en burros. Estos caminaban en los Lamborghinis y en los Mercedes, y esa era la vida de ellos. Fueron criados en el palacio, bien cultos, bien educados. Todo el semblante de ellos era que eran egipcios. Su madre, que en aquel entonces, y todavía en gran parte, la madre es la que tenía la mayor influencia en ellos. Así es que ustedes pueden entender, una mujer politeísta de la religión de On es la que los preparaba, los guiaba, los cuidaba. El esposo era el segundo del reinado. Él tenía problemas de todo el mundo. Eso era lo que él hacía. Ella cuidaba en la casa, cuidaba a sus muchachos, ella los educaba, ella los llevaba al gimnasio, ella los llevaba a las carreras, ella es la que los tenía ahí bien cuidaditos. Entonces Jacob dice: ¿y quiénes son estos? No se parecen a los míos. Pero interesante que Jacob había dicho y lo cumplió. Dijo: estos dos van a ser míos, van a ser míos. Tengo dos muchachos que he perdido, pues estos van a tomar su lugar, serán míos. José, estos dos tuyos son míos, ya no son tuyos. Los demás que vas a tener, esos son tuyos, pero esos a mí me pertenecen. Aquí hay grande sabiduría. Dios acepta y recibe muchas veces gente que no tiene ningún negocio de pertenecerle a Dios, pero Dios los recibe. ¿Cuántos de ustedes aquí tenían el derecho de ser hijos de Dios? Que tenían el derecho de ser hijos de Dios. No levante la mano porque eres un mentiroso. Ay, yo no la tenía que levantar. Ni uno de nosotros teníamos derecho de ser hijos de Dios. No. Nacimos ¿qué? Pecadores. Vivimos pecado, maldad, alejados de Dios. ¿Qué nos interesaba de Dios? Hacíamos lo que hacíamos. Pero Dios, en su bendita misericordia, en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, nos recibió y nos hizo, dice la Biblia, hijos de Dios. Nos dio el derecho de hacernos hijos de Dios. No solamente nos dio su nombre, diga amén, porque Él nos dio su nombre, pero también nos dio su ADN. En nosotros surge la vida espiritual del Dios mismo. Tú tienes a Cristo en tu vida si lo tienes en tu corazón y lo has recibido. Eres hijo de Dios, no solamente por el nombre, pero la misma naturaleza que en ti, que tú has engendrado de Él, está en ti en esta mañana. Dele un aplauso al Señor, yo creo que debe estar contento. ¡Wow! Gracias a Dios. Entonces aquí los tenemos en este versículo que acabamos de leer. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín, porque Dios les había prometido desde entonces, más de 40 años atrás: ustedes van a ser abundantemente bendecidos. Y la palabra abundantemente venía desde entonces, que iban a recibir mucha bendición de Dios. Dice la Biblia o Cristo dijo que ustedes recibirán cuando reciban al Señor vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. O la bendición que viene sobre nuestra vida es en abundancia. No es pequeña, no es poquito, no es un tantito como dicen todos los de allá de Michoacán. No, yo creo que los de Guerrero son un cafecito, un panecito, una salvacioncita, un amorcito. ¿Por qué dicen chiquitito? ¿Qué chiquitito ni qué nada? Cuando yo vengo a Cristo Jesús, creo en lo grande, hermano, en el nombre del Señor, en lo más fuerte y lo más poderoso. Estoy jugando, no se enoje, Pastor Marcos. Pero Dios les había prometido vida, que les va a dar terreno en abundancia, bendición en abundancia. Van a tener más terreno que los demás, van a tener más chivas que los demás, más borregas, más camellos, más todo eso. Y así fue, les dio el terreno más grande. El terreno más grande. A ti, hermano, quizás el mundo no lo sabe,
y ojalá y tú lo sepas, Dios te ha dado la bendición más grande que existe en toda la tierra. Tienes, hermano, dijo el Señor, que Él es el dueño de todo. Si Él es el dueño de todo, guess what? Tú y yo somos también los dueños de todo. Todavía no se los quitamos a los otros, pero un día de estos, usted y yo vamos a reinar sobre la tierra. Seremos la autoridad máxima en esta tierra, bajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como que estaba hablando con un poquito de orgullo en esta mañana, ¿verdad? De vez en cuando a lo mejor es bueno sentirnos orgullosos. Entonces, aquí dice, y recibieron su bendición. Ojalá en esta mañana, hermano mío, tú te sientas contento con el Señor. Entonces, las tres cosas que quiero mencionar aquí, primero es que recibieron tierra en abundancia. Y dice la expresión en el capítulo, más que sus hermanos, más que los otros 10, que realmente eran los hijos de Jacob. Pero los nietos están recibiendo más bendición que los tíos. Se llamaban hermanos porque así dijo Jacob, pero los nietos están recibiendo más bendición que los tíos. Y no se le olvide, hermano, que de vez en cuando Dios decide que quizás a ti no te dio todo lo que tú deseabas como la primera generación, pero Él quiere bendecir a tus hijos. Yo no sé por qué, pero Él decide bendecir a tus hijos. Y sabes que mucho tiene que ver cómo tú los crías. Debes de criar tus hijos con el temor de Dios en el corazón, conocer a este Dios, caminar tú como un ejemplo delante de ellos, que puedan ver tu abnegación, tu entrega, tu acercamiento, tú que estás cerca a tu Dios, que ellos lo puedan ver, observar. Aprenden más por observación que por experiencia. Viene el tiempo de la experiencia, pero ahora cuando están pequeños están observando. Y que digan, sí, papá, mamá, grandpa, ellos sí sirven al Señor. Que no haya ninguna duda, que no entre ningún elemento de confusión a la mente de Dios, porque tú vives siempre tu vida. Y quizás Dios te va a dar bastante a ti y mucho, pero a ellos quizás les va a dar en abundancia. Y gloria al Señor, que nosotros podemos decir, y los que vienen tras de mí van a ser altamente bendecidos por mi Dios. Yo me gocé de ver la familia, más de 200, y ustedes que tienen Facebook, no dudo que vieron una foto aquí de todos nosotros, que como he dicho, la mayor parte de ellos sirven al Señor, aman al Señor. Y gloria al Señor. Aquí está un jovencito que es el nieto de mi hermana, que está dirigiendo la alabanza en la iglesia, está dirigiendo ministerios en la iglesia, su esposa también. Digo yo, gloria al Señor, que sigue la bendición del Señor sobre mi familia. Porque Dios dijo, yo te bendeciré en abundancia. Esa es la promesa de nuestro Señor. Y ¿sabe qué? Y se cumple. Las promesas del Señor se cumplen a pesar de las circunstancias. Ustedes pueden ver la complicación esta aquí, pero Dios prometió y Dios cumple su palabra. Dígame en esta mañana. Y usted siempre, hermano, no olvide que Dios ha prometido. Y si Dios promete, usted diga en el nombre de Cristo Jesús, me viene esa bendición. Los recipientes. Miren nomás estos dos muchachos, Manasés y Efraín. Entró el orgullo en ellos. A veces, ¿cómo somos cabezones? Dios nos da y nos da a manos llenas, pero queremos más. Es algo con una ley como que hemos aprendido a practicar muy bien. Sí, pastor, yo tengo esto, pero quiero más. Quiero más. El peligro de recibir bendición es que vamos a querer más. Bendición en abundancia, queremos más. Y sabe que, hermano mío, Dios quiere darnos, pero deje que Él lo haga. Usted no se llena de orgullo y decir, pero ¿qué pasó, José? O Josué en este caso, que le dicen los dos. Sí tenemos, pero nos falta, somos mucha gente, somos mi tribu de mi descendencia, somos muchos y necesitamos más tierra. Y le dice Josué, vayan y conquisten más tierra, van a recibir más. Cuidado con el orgullo, porque puede llevarte a una situación donde no eres una persona agradecida, sino más bien eres una persona que quieres más, Yo digo, no es justo que nosotros, algunos de nosotros recibamos más y más cuando otros no tienen nada. Si nosotros estamos recibiendo, Dios nos llama a compartir la bendición. ¿Entienden, hermanos? Dios nos llama a compartir la bendición.
Si Dios le ha dado a usted mucho, hermano, no se quede con todo. Compártalo, compártalo en el nombre de Cristo Jesús, porque le va a ser de bendición a esa persona, pero a usted también. La mayor bendición vendrá a usted, porque usted ha aprendido a compartir. No seamos codo. No sé cuántos aquí hay de Monterrey. No seamos tacañas. No lo vamos a meter todo ahí en el bolsillo y decir, no se lo doy a nadie. Yo lo he trabajado en mí, aquí yo lo he hecho. Cuidado, hermano, compártalo. Ellos se llenaron de orgullo y dijeron, queremos más. En el versículo 16 dice, merecemos mejor. No solamente yo debo de recibir más, pero yo merezco lo mejor. Entonces regresaron a Josué pidiéndole que les diera lo mejor. Y le dice, ustedes tienen mucha gente, creen que pueden, ahí está, éntrenle, conquisten todo. Conquisten todo. Hay lo que yo llamo la diferencia entre despreciar y apreciar. Despreciar es cuando tenemos, que Dios nos ha bendecido, pero lo despreciamos. ¿Por qué? ¿Sabe cómo enseñamos que lo despreciamos? Porque queremos más. Y eso es bajar el precio, bajar el valor de aquello que tenemos. Despreciar. ¿Pero qué no agradeces a Dios y no aprecias lo que tienes? Sí, pero cuando metemos el pero ahí es que le hemos rebajado un poquito el valor de eso que está ahí, que Dios nos ha dado. Apreciar es subirle el valor. Cuando decir, mira, yo no tengo mucho, pero lo que tengo, lo tengo por la gracia y la misericordia del Señor. Y le doy tantas gracias al Señor todos los días por lo que tengo. No dice por lo poquito, por lo mucho, por lo que tengo, le doy las gracias al Señor. Eso es apreciar. Y sabe que cuando tú aprecias de esa manera, hermano mío, no solamente estás valorizando algo tan importante que Dios te ha dado, pero estás reconociendo la gracia, la misericordia y el amor de Dios sobre tu vida. No desprecies tu salvación, no rebajes tu salvación, apréciala todos los días más y más. Decir, wow, qué bendecido soy. Soy bendecido en abundancia por la salvación de Cristo en mi corazón. Entonces, hermano mío, caminas no con orgullo, sino que caminas todos los días sintiendo el privilegio y te mueves en términos de lo humilde. Te sientes realmente un poquito humilde en darte cuenta qué bueno ha sido Dios contigo. ¿Quién merece la salvación de Dios? Nadie, nadie. Por la gracia y la misericordia del Señor estamos donde estamos. Se llenaron estos recipientes de orgullo y querían más. Lo prometido. No solo tierra, pero hijos de la promesa. Lo que se prometió no era solamente decir, bueno, dar tierra. Cuando entran en la tierra prometida, ténganlo por seguro que van a tener mucho terreno. No, sino que serían llamados hijos de Dios. Hermano, lo más importante que tú y yo tenemos es que podemos llamarnos hijos de Dios. Hijos de... Dile al que está a tu lado, tú eres hijo de Dios y yo también. Dile al que está a tu lado, tú eres hijo de Dios y yo también. Se contaban en la familia en todos los derechos y privilegios de pertenecer a esta familia, hijos de Dios. Ellos ahora eran contados en esa bendición. Gloria a Dios por las bendiciones de nuestro Señor. No midas tus bendiciones por lo que has recibido, sino por quién eres en Dios. Por quién tú eres en Dios. Eso es lo que debe de llenar tu corazón. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Recibieron, dice. Se fueron un poquito mal, pero Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. He titulado este mensaje en esta mañana, el reto de la promesa o de una promesa. Cuando tú hagas una promesa, hermano mío, considera el hecho de que lo estás haciendo para el bien de alguien más. De alguien más. Dale gracias a Dios que puedes prometer algo bueno, lo que sea, puedes prometerlo. Y que la persona lo puede recibir y que le será de ayuda y de bendición. A tus hijos, especialmente a tu familia, promételes y cumple lo que tú prometes. Dios será honrado en ello y tus hijos serán bendecidos. Y no te preocupes, si tú das, vas a recibir. Dad y se os dará. Es la Biblia. Es el principio bíblico que gobierna todo este mover de aquí para allá y de allá para acá. Dad y se os dará. Y no te da poquito, dice que te da mucho, hasta que sobreabunde.
vamos a aprender a cumplir nuestras promesas. Padre, te doy gracias que nuestra vida está bien fundada en ti, por el amor de Jesucristo. Y que podemos vivir una vida, Señor, que te honra a ti y que es de grande bendición a otros. Enséñanos a ser hombres y mujeres de promesas, Señor, que se cumplen al pie de la letra. No le hace cuál sean las circunstancias, cómo esté la cosa, que no entendamos todo. Señor, que lo hagamos porque nosotros prometimos y somos gente de Dios que cumple sus promesas. En el nombre de Cristo te pido por cada hombre y cada mujer que está en nuestros medios, que en esta mañana hagan promesa a ti, oh Dios, y que digan aquí en esta mañana en su corazón: yo prometo ser fiel a Dios. Voy a pedir que todos nosotros digamos en voz alta: yo prometo ser fiel a Dios. Y Padre, escucha esas palabras, recíbelas en esta mañana. Tú ves el corazón, no dudo, Señor, que lo estamos diciendo sinceramente, para ti, para tu honra y tu gloria. Yo pongo este pueblo en tus manos, Señor Santo, y te pido, Señor, que vivamos en abundancia, no de cosas, no de terreno, sino de privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y a ti siempre te daremos toda la honra y toda la gloria. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén, 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 amén. Gloria al Señor. Den un aplauso a nuestro Dios por quien Él es en nuestras vidas. Pastor Lee, ¿está aquí? ¿Dónde está el Pastor Lee? No está aquí. Suban, José, yo creo que vamos a tener tiempo de cantar uno más. El domingo pasado, hermano, no hicimos algo que debíamos de haber hecho, y era recoger la ofrenda de misiones. Voy a pedir que los sugieres se preparen. Esta ofrenda no es para Templo Calvario. Esta es ofrenda que es para ayudar a los misioneros en otras partes del mundo. Necesitamos ser fieles cuando hacemos promesa. Y muchos hemos hecho promesa de dar algo cada mes, lo que usted pueda dar, para alguien más, no para Templo Calvario, para gente que necesita. Damos de comer, damos en otras partes, damos a los pobres, les damos esto, les damos muchas cosas, hacemos mucho por gente necesitada. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, usted dé una ofrenda de amor para esa gente que usted no conoce. Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce y Dios los ama. Amén. Y déjame decirle, entramos en el tiempo del año, el verano, cuando nos descuidamos un tanto, quizás mucho a veces, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es muy obvio, comienzan a bajar las entradas. El problema es este, hermanos, que el abono no baja. Lo que tenemos que pagar aquí, y luego todo lo que tenemos que pagar, luz y agua, etcétera, eso no baja. Lo que baja son nuestras entradas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Estamos agradecidos con el Señor, amén. Él ha sido fiel a sus promesas, nos ha bendecido. Ahora nosotros tenemos que corresponder. Den esta mañana, hermanos, para los hermanos que están dependiendo de Templo Calvario, para poder seguir ministrando donde Dios los tiene, en diferentes partes del mundo. Padre, bendice lo que tu pueblo da en esta mañana y multiplícalo como tú lo sabes hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. ¿Terminé? ¿Hice todo lo que debía hacer? Amén. A mí me mandan, yo soy bueno para obedecer. Y José, que andabas un poquito enfermito, pero si cantas así cuando estás enfermo, enférmate más seguido.